Bueno, muchas gracias a todos por participar. Es realmente un gusto poder compartir con Rebeca este momento, más o menos por los participantes que he llegado a ver que están, la conocemos, pero bueno, vamos a presentarla como si no la conocieran. Rebeca Scott es profesora de Historia y profesora de Derecho en la Universidad de Michigan. Tiene una larga trayectoria en estudios sobre esclavitud en el Caribe. Ha investigado profundamente en la cultura jurídica y la praxis en torno a la consecución de la libertad de los esclavizados y las esclavizadas, la emancipación, el abolicionismo, el seguimiento de las personas esclavizadas. En los últimos años destacan las mujeres, que este es un poco el leitmotiv de tenerla en esta sesión del seminario, del CEISO. La ha llevado a romper la unidad espacial de observación, siguiendo las peregrinaciones, muchas veces involuntarias, de las esclavas. Las investigaciones de Rebeca recorren colonias, imperios y naciones. En esta dinámica ha indagado en los sentidos de la libertad y de la inestabilidad y complejidad de este estatuto en experiencias coloniales y post-emancipatorias. En su libro, junto a Ginebra, Papeles de Libertad, una odisea transatlántica en la edad de la emancipación, ha dejado una fuerte impronta en sus lectoras y lectores. No es menos reseñable la calidad de analítica contenida en capítulos y artículos, que bueno, le he pedido a Noelia que lo comparta por el chat. Y bueno, sobre ello voy a destacar que es una abultada producción, la rigurosa aproximación microanalítica, el bagaje de conocimientos jurídicos y judiciales que muestra Rebeca en sus trabajos, la perspectiva atlántica, transnacional, y su interés por revisitar estas problemáticas situadas en sociedades caribeñas para considerarlas en otros espacios. Ha incluido ya Luisiana, Perú, tiene trabajos sobre Francia, Brasil, en la larga duración y también en las sociedades contemporáneas. Nos convoca con un caso que inscribo en otra de sus valiosas contribuciones, como es la reconstrucción de trayectos de vida de mujeres esclavizadas en sus derroteros emancipatorios. Se trata, como ella lo ha definido en algún momento, de una microhistoria en movimiento, a la par de las ya entrañables Rosalí o Adelaide Metayer. En esta investigación cobra visibilidad el itinerario de María Coleta. Esta ardua reconstrucción histórica expresa igualmente otras de las fortalezas de Rebeca como investigadora, y es su vocación por el trabajo colaborativo. Si en parte esto lo ha demostrado en la publicación de una guía completa con los fondos de archivo y las colecciones de manuscritos de los repositorios cubanos, lo mismo ha hecho a través de numerosos artículos y libros en coautoría. En este caso, la exposición que escucharemos surge de un trabajo a 4 manos con Carlos Venegas Fornias. Carlos Venegas, de Santa Clara, hoy radicado en La Habana, es historiador, investigador y escritor especializado en historia del arte. Ha sido investigador en el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología de Cuba. Desde los años 80 realiza una intensa labor docente, investigativa, y la puesta en valor patrimonial de edificios y sitios en Cuba, muchos en estrecha relación con la esclavitud, y hoy algunos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como es el Valle de los Ingenios en la ciudad de Trinidad. Esta relación entre espacialidad, esclavitud y libertad está presente en sus investigaciones, y la retoman aquí con Rebeca. Por todo esto ha obtenido premios y distinciones, entre estos el logro más importante es el Premio Nacional de Investigación Cultural que otorga el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo de La Habana, donde hoy están dedicadas sus investigaciones. De su trabajo con Rebeca surgió entonces este artículo, originalmente publicado en inglés en el William and Mary Quarterly, que próximamente publicarán en español en la revista chilena Historia y Justicia, con el título de esta presentación: María Coleta y el fraile capuchino, esclavitud, salvación y adjudicación de estatus. Bueno, un gusto escucharte, Rebeca, y un saludo grande a Carlos también. Muchísimas gracias. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Y agradezco mucho a Miriam Morriconi esta invitación para participar en el seminario, y tal vez en un futuro no tan lejano
podré volver directamente a Argentina en vez de pasar sí, electrónicamente desde Michigan. Entonces, lo que pienso hacer es presentar algunos de los argumentos centrales y una parte de la narrativa del artículo María Coletta y el fraile capuchino, que como dijo Miriam, se publicó por el William & Mary Quarterly y ahora está, bueno, está de hecho siendo leído por posible publicación en Historia y Justicia, no tenemos esto confirmado todavía. Coescrito con Carlos, y como Miriam señaló, Carlos es un gran historiador cubano especializado en historia urbana. Entonces, anécdota, en cierto sentido, hay una anécdota atrás de todo este trabajo, que es al descubrir el documento fundamental de este trabajo, hablé con Carlos para decir, bueno, vamos caminando, quiero ver a la iglesia, quiero ver a cada lugar donde estaba María Coletta. Y así empezó la colaboración. Entonces, luego, presentaré una parte de los argumentos y la narrativa y luego voy a plantear algunas preguntas adicionales desde la óptica de los estudios de género para complementar el enfoque de historia sociolegal del artículo en su versión publicada. Y como ustedes saben, lamentablemente la debilidad y las interrupciones de las conexiones a Internet en Cuba limitan la posible participación hoy de Carlos, pero él tendrá acceso a la grabación de la discusión. Entonces, antes de empezar, quiero enfatizar también que este trabajo ha contado con la ayuda de 3 historiadores más. Ana María Silva Campo, colombiana, nos apoyó con el análisis y con la cartografía. Andrew Walker, estadounidense, nos ayudó con conexiones entre la historia de Coletta y la historia de la Revolución Haitiana. Y Daniel Varela Corredor, también colombiano, hizo un trabajo heroico de transcripción dactilografiada del expediente que contiene la demanda de libertad para las hijas de María Luisa Coletta y su amiga María Andrea, porque el texto manuscrito es un trabajo leerlo, y para hacer un análisis de este tipo tenemos que volver a leerlo decenas de veces, y la transcripción nos ayudó inmensamente. Entonces, vamos a pasar directamente a la narrativa, simplemente tomando en cuenta la cuestión de la maternidad, tanto como cuestión biológica en el caso de Coletta y de Andrea, como una imagen, digamos, de maternidad ficticia y ideológica en el caso de la señora Lorignac, quien reclamó la posesión como propiedad de las hijas de Coletta y María Luisa, alegando, entre otras cosas, los lazos de afecto que ella tenía con ellas. Entonces, para empezar, voy a mencionar algunas cuestiones interpretativas que motivaron la investigación original. Desde hace un cierto tiempo hemos estudiado la esclavitud y la búsqueda de la libertad, tanto en forma de demandas individuales como en relación con la abolición general declarada en la isla de Hispaniola, en la colonia francesa de Saint-Domingue, la abolición declarada en 1793-94. Y en este caso, en el estudio de este artículo, hacemos énfasis tanto en la esclavización ilegal de personas de esta diáspora de Saint-Domingue revolucionaria abolicionista, como la manera en la cual los hechos de Saint-Domingue crearon nuevas posibilidades para demandas de libertad, más generalmente, no solamente entre miembros de la diáspora, sino por un efecto directo e indirecto en otros lugares. Notamos también que estas demandas podrían formularse utilizando un lenguaje de derechos, y esto interesantemente aún en jurisdicciones donde las autoridades odiaban la revolución haitiana y negaron por lo general la legitimidad de las acciones revolucionarias de Saint-Domingue. Entonces, esto implica estudiar el movimiento de personas y ideas a través del Caribe y del Golfo de México, sobre todo
lo que el gran historiador Julius Scott define, citando al poeta Wordsworth, como the common wind, el viento común, rumores, las expectativas, las noticias de lo que había sucedido en la colonia francesa de Saint-Domingue entre 1791 y 1804. Entonces, examinamos la vida en movimiento de María Luisa Coletta para entender algunas de las implicaciones de esta movilidad. Y noto entre paréntesis que el gran libro de Julius Scott, The Common Wind, acaba de publicarse en español hace algunas semanas y se puede descargar en PDF libremente de la casa editorial Traficantes de Sueños. Cierro paréntesis. Entonces, también surge en todo este trabajo la cuestión de la maternidad para una persona esclavizada. Parece evidente que María Luisa Coletta tuvo durante todo el tiempo de esta historia una concepción fuerte de su propio derecho a la libertad. Pero su demanda jurídica de reconocimiento de esta libertad solo viene después de su muerte. Sugerimos, para entender, no es una contradicción, es simplemente una tensión entre un pensamiento que ella tenía, una convicción que tenía, y su falta de acceso de actividad jurídica hasta el final. Nosotros pensamos, y es una hipótesis, que a través de los 20 años de su esclavización ilegal en Cuba, sus decisiones muy probablemente reflejaron su prioridad de poder estar cerca de sus hijos, de sus hijas y su hijo, tenía un hijo. Pero cuando la muerte se acercaba, Coletta tuvo que buscar otro mecanismo de protección para sus 3 hijas y de allí surge todo este caso jurídico. Entonces pasamos a una narrativa. Yo voy a tratar de hacerlo no tan larga. Estamos evidentemente en la región del Caribe y del Golfo de México. La historia de María Coletta se centra en un grupo específico de personas, las que salieron de Saint-Domingue, Santo Domingo, es decir, de la isla española, aquí Saint-Domingue, Haití, aquí Santo Domingo, y atravesaron el Paseo del Barlovento para Cuba en el año 1796. Es decir, es una migración bastante temprana, no es la gran migración de 1803 que viene después. Y fue en un momento de guerra entre España y Francia inicialmente, y luego de un tratado, y de los trastornos continuos en Saint-Domingue de la Revolución. Fue una época de una intensa relación entre estas 2 islas, entre Cuba y la isla española. El gobierno colonial español había mandado tropas desde Cuba para luchar en la frontera entre Saint-Domingue y Santo Domingo. Esto es en el contexto de la guerra entre las dos potencias coloniales que ustedes tal vez conocen por el libro extraordinario, bastante reciente de Ada Ferrer, Freedom's Mirror, en que ella discute este fenómeno. Y dentro de esta guerra, los españoles habían tomado el poder del puerto de lo que los franceses llamaban Fort Dauphin y los españoles el Bayaja. Entonces, la región de la primera parte de la vida de María Luisa Coletta sucede en esta región. Aquí tenemos una cartografía hecha por Ana Silva Campo, muy detallada, y para nuestros fines se puede pensar en como un vórtice de conflicto imperial con tropas republicanas francesas, tropas auxiliares, mayoritariamente hombres negros
en alianza con los españoles, tropas españolas, fuerzas de Toussaint Louverture, que en este momento, a principios del 93 al 96, todavía no estaba aliada directamente con los republicanos franceses. Y en este lugar tenemos marcado una habitación, una plantación, un ingenio azucarero, como dirían los cubanos, que se ubica en la Plaine du Nord, y es la plantación de Poupée, de Pierre Poupée. Entonces, allá nació María Luisa, probablemente se llamaba María Luisa Coletta, nació hija de madre esclavizada en un ingenio azucarero. En el contexto de la gran insurrección negra en la Plaine du Nord de 1791, ella fue liberada por la abolición decretada defensivamente por los comisarios civiles franceses en junio-agosto del 1793 y también por la abolición votada por la Convención Nacional Francesa en 1794. Es decir, que no solamente liberada por acción revolucionaria física, sino también por dos acciones jurídicas bastante contundentes, bastante importantes, la declaración que nadie podría estar esclavizado en la colonia francesa de Saint-Domingue. Entonces, años más tarde, María Coletta también diría que era libre por una supuesta manumisión verbal por su antiguo dueño, Pierre Poupée. Esto es una cosa que ella cuenta por motivos que vamos a ver después, porque tiene que haberlo contado en Cuba. Entonces, alrededor de 1793, después del suicidio de su ex dueño, ella sale de la plantación y empieza, como dice ella, a ir por este terreno, que es un terreno de guerra, es un terreno de sequía, es un terreno bastante hostil. No sabemos si en algunos momentos se quedó por un tiempo abrigado en algunos de los campamentos de los auxiliares, de las tropas auxiliares o de las tropas españolas, pero parece probable, y termina en Bayajá. En el momento en que, por el Tratado de Basilea del 1795, firmado en Europa, la soberanía formal sobre Santo Domingo pasa a Francia. Entonces, esta región que había sido capturada por los españoles en un momento, viene siendo completamente francés bajo la soberanía francesa en el papel, teóricamente. Y en este momento, María Luisa confronta dos cosas. Primero, un miedo enorme de lo que está sucediendo con esta guerra y con todos los rumores que circulaban. Y también quedó embarazada. El padre del niño que ella esperaba había salido de Bayajá para La Habana. Lo más probable, me parece, es que era un soldado bajo órdenes españoles y por esto estaba saliendo para la colonia todavía española de Cuba. Pero ella quería seguirle y no tenía dinero para comprar un pasaje en un buque para Cuba. Entonces, según su propio relato, una amiga le dijo que había en Bayajá unas señoritas que podrían ayudarla. La fragata Minerva estaba por salir de Bayajá y las señoritas estaban dispuestas a pagar el pasaje de María Luisa y su amiga Andrea. No sabemos en qué estatus exactamente. Algunos dicen en clase de agregadas, otros dicen a voz de esclavas. No queda muy claro. De hecho, no era muy claro. Probablemente en este barco no había cuestiones de estatus. Ellas estaban bajo, en cierto sentido, un patrocinio, una protección o lo que sea de esta señora Lorignac. Y ella dijo que prometió que el padre del niño les reembolsaría el pasaje a la llegada a La Habana. Entonces aquí tenemos como un momento de telenovela y ustedes saben exactamente lo que debe suceder. El padre no aparece, ¿no? Y ella había dicho que en el caso de que el padre no apareciera, ella prometió trabajar para las señoritas Lorignac y su prima Sablonnière para reembolsar el costo de su pasaje. Entonces tenemos
este viaje que cambia la vida. Ella entonces sale de Bayajá para tomar el barco para La Habana. Entonces es un viaje bastante largo. Una vez en La Habana, el padre del niño por nacer no apareció y el gobernador Las Casas mandó encarcelar a Coletta en la fortaleza del Morro con su amiga Andrea, porque las dos eran consideradas como mujeres negras de Saint-Domingue revolucionario y por lo tanto indeseables. Entonces ahora estamos en Cuba con el Castillo del Morro, que queda un poco fuera de la carta, un poco ahí. Esto es la puerta de la punta y al otro lado de la entrada de la bahía queda la fortaleza del Morro. Y estando todavía en el Morro, Coletta dio luz a un varón. Coletta y Andrea solo pudieron salir del Morro por intermedio de un sobrino, se dice, de la señora Lorignac, quien hizo crear algún documento, una supuesta escritura. Uno de estos documentos, ustedes como historiadores siempre conocen los documentos que no aparecen en el expediente, pero de que se habla mucho, ¿no? Esta escritura. Entonces, no sabemos cuáles eran las palabras sobre este pedazo de papel, pero era suficiente para que el gobernador deje salir a estas dos mujeres para ponerlos en el custodio de su dueña. La palabra todavía no muy definida. Y fueron llevados a la casa de Lorignac. Entonces Coletta y Andrea pasaron del poder del Estado colonial español, encarcelado en el Morro, al poder de una dueña, esta otra refugiada, más bien élite, de Saint-Domingue, que venía de una región de café del norte, de una familia bastante élite de terratenientes. Entonces Coletta y Andrea, aunque legalmente libres en Saint-Domingue francesa durante los años anteriores, ahora eran criadas en La Habana esclavista, sin una definición de estatus muy claro. Si en el primer momento el estatus de Coletta y Andrea era ambiguo, libre por la ley en Saint-Domingue, incierto en la ciudad de Bayajá, muy incierto en el barco, dependiente en La Habana, poco a poco la señora Lorignac lograr, digamos, disminuir esta ambigüedad, tratando a las dos mujeres como si fuesen esclavas. Y este proyecto se ve en el papel a partir de 1801, es decir, 5 años después de la llegada. Lorignac empezó a formalizar su propiedad sobre Coletta y Andrea por una maniobra de inscripción religiosa. Llevaba un bebé, una nueva hija de Coletta, a ser bautizada en la iglesia de Santo Ángel Custodio. Se ve aquí, no muy lejos del Morro, aquí Santo Ángel Custodio, que está en una loma, la loma del Ángel. Y en cada acta de bautismo de cada bebé nacida a Coletta o Andrea, Lorignac afirmó que el niño había nacido de su esclava Coletta o su esclava Andrea. El sacerdote de Santo Ángel no se opuso a esta declaración. Entonces parece que por 20 años María Luisa y Andrea quedaron en esta situación. No sabemos qué clase de trabajo hicieron dentro o fuera de la casa de la señora Lorignac o de su prima Madame Sablonnière, quienes vivían en calle Amargura 27, que se ve aquí. La casa ya no existe, se derrumbó bastante recientemente, entonces puede ver los escombros. Sin embargo, parece que algunos de los vecinos hablaban entre ellos, vecinos también refugiados de Saint-Domingue, del fraude que Lorignac había cometido. Y esto lo sabemos a partir de testimonios posteriores. Y de hecho, pensamos que por lo menos una vecina instigó a Coletta a que reclamara sus derechos. De lo que sepamos, Coletta
no se sentía capaz de seguir este consejo. La dueña, señora Lorignac, era una mujer bien insistente y muy emprendedora. Se puede imaginar un poco el contexto de poder que ella tenía en sus manos dentro de su hogar. Tomaba dinero prestado, negociaba sus múltiples demoras para pagarlo. Tenemos esto en los protocolos notariales. Compraba cautivas africanas muy jóvenes de los barcos que llegaban a La Habana desde la costa de África, que llegaron, se nota aquí en estos muelles, y las revendía después de algunos años. Entonces, hemos encontrado los protocolos notariales donde la señora Lorignac compra, por ejemplo, una niña de 7 años africana. No hemos podido escanear este documento, pero hemos visto otro ejemplo. Esto es una mala reproducción, pero de algo parecido, que utiliza este viejo formulario, no sé si aparece en Argentina y Chile, pero ventas de africanos, en este caso una mujer africana, alma en boca, huesos en costal, que es como decir que el vendedor no toma ninguna responsabilidad por el estado de salud de la persona que vende. Y parece que lo que hizo Lorignac era comprar niñas jóvenes africanas en estos términos bastante baratos, llevarlas a su casa en Amargura, y se supone que fueron las criadas y sirvientes y personas esclavizadas que entonces trabajaron para ayudar a criar estas jóvenes. Se puede notar, simplemente entre paréntesis, que este es un periodo de auge de llegada de africanos cautivos africanos en el puerto de La Habana. Hay un auge después de la Revolución Haitiana, hay una baja durante la guerra que complica el comercio, y luego un auge muy, muy notable después de 1816. Las cifras son altas, ¿no? 18.000 en el quinquenio de 96 a 1800, y luego llegan a 91.000 dentro del quinquenio hasta 1820. Eso simplemente para dar una idea de la medida en que la señora Lorignac, en cierto sentido, es como jugando un papel modesto en el gran mecanismo atlántico y interior a Cuba, que está trayendo tantos africanos de Cuba y transformando estos cautivos en esclavos para trabajar, sobre todo en la industria azucareras. Y suponemos que también la parte de Lorignac era dirigir algunas cautivas hacia la industria probablemente cafetalera, muy cerca de La Habana, y también al trabajo doméstico. Entonces, parece que María Luisa y Andrea no lograron visualizar una manera de escapar el control de Lorignac en estos años, que su cálculo parece haber sido influido por su maternidad. Mientras estuvieron bajo el techo de Lorignac, por lo menos tenían donde dormir y algo que comer. Si trataban de huir dentro de la ciudad de La Habana, serían devueltos rápidamente y muy probablemente con castigos fuertes. Pero a medida que sus hijas crecían y llegaron a ser adolescentes, se puso más evidente el peligro de que Lorignac podía vender estas hijas como lo estaba haciendo con las africanas. En diciembre de 1816, llegamos aquí no al final de la historia de María Coletta y cuando esto se transforma en cuestión jurídica, Coletta cayó gravemente enferma. Su miedo de la posible venta de sus hijas llegó a ser su máxima preocupación, de lo que sabemos, y es bastante evidente en el testimonio. Sus amigas le decían, a medida que su enfermedad se agudizó, que tenía que llamar a un sacerdote
que le diera los últimos sacramentos. Y en este momento, Coletta insistió en que solo haría su última confesión si traían al fraile capuchino Fray Félix. Y esto es la indicación que tenemos de una de las preocupaciones de Coletta. Si volvemos brevemente a la Carta de La Habana, se ve que los capuchinos vivían aquí y no tan lejos de la calle Amargura. De hecho, son como 3 o 4 cuadras. Entonces, es muy probable que ya Coletta en algún momento había tenido algún contacto con Fray Félix y que los capuchinos estaban bastante conocidos por la gente del barrio, como las personas que atendían a los pobres. Los capuchinos estaban conocidos por su vida, digamos, modesta. Entonces, en este momento, para llegar al final de la presentación semiformal, voy a cambiar un poco de óptica para ver el documento y luego podemos abrir a la discusión. Esto es el documento que encontré en junio del 2016, casi exactamente 200 años después del momento de digamos, la confesión de Coletta y la llegada de Fray Félix a 27 calle Amargura. La cubierta del expediente se parece mucho a decenas y decenas de otras demandas de libertad que radican ahora en el Archivo Nacional de Cuba. Su título me llamó la atención por la presencia de un apellido medio francés, que me hizo pensar que se trata tal vez de refugiados de Saint Domingue. Pero la demanda, y esto es una curiosidad cubana, que siempre el demandante tiene que ser, casi siempre, un oficial de la municipalidad que se llama el síndico procurador. Como en principio, teóricamente, el esclavo no tiene, la persona reclamada como esclavo, no tiene personalidad jurídica, entonces tiene que ser representado por el síndico procurador. Y la demandada era esta mujer, Lorignac. Normalmente, como ustedes saben, porque son investigadores, normalmente un expediente de este tipo, que era muy grande, 100 y pico hojas, consistiría de comunicaciones entre abogados y otros representantes, algún testimonio certificado por un escribano, tal vez algunos certificados insertados, todo obligatoriamente en Cuba sobre papel timbrado con el sello del gobierno. Uno conoce muy bien, después de haberlos leído, tiene una forma muy conocida. Pero en este caso, después de 2 o 3 páginas burocráticas con sello y tal, llegan estas hojas casi ilegibles sobre un papel mucho más crudo, sin sello, con una tinta un poco pesada que pasa de un lado del papel al otro, lo que hace aún más ilegible el texto. Y a medida que yo iba transcribiendo este texto, me di cuenta que tenía en mis manos las penúltimas palabras de María Luisa Coletta. Ella empieza bien fuerte, siendo yo, no conozco esta fórmula, siendo yo, tal vez alguien puede decirme si lo han visto en otro documento, siendo yo María Coletta, natural de Santo Domingo, hija legítima de Sebastián y de María Ambrosia, lo que llama la atención, ¿no? Hija legítima. Ambos esclavos esto era difícil de leer, pero ahora sabemos que es Chambéraille, de donde fuimos vendidos a don Juan Pedro Pupet, el que estaba en la sazón en el Guarico, es decir, cerca de Le Cap, en Saint-Domingue, en el año de 1, cuando se ocasionó la Revolución de los Negros, murió en dicho Guarico envenenado, como es cierto y dicho por todos. Y ella explica después que según ella, Pupet había tomado veneno, él mismo porque no quiso estar frente directamente a la rebelión. Entonces, según la narrativa de Coletta, Pupet había declarado la libertad de todos sus esclavos antes de suicidarse. Y precisamente, y esto nosotros lo sabemos, aunque ella no lo dice por motivos de prudencia, en exactamente el momento en que los comisarios civiles franceses declararon la abolición de la esclavitud en Saint-Domingue.
Entonces, después de contar la historia de su embarazo, de su salida de Bayaja con Lorignac, de su esclavización en La Habana, Coletta se dirigió a Fray Félix y se negó a aceptar la absolución que el fraile ofrecía, insistiendo que solo lo aceptaría si el fraile Félix llevó el texto escrito, si él buscó un escribano o alguien para escribir, un escribiente, para escribir esta historia, que lo llevara a un juez para empezar una demanda para la libertad de las 3 hijas de Coletta y también la hija de Andrea. Entonces, el fraile, y me cuesta trabajo imaginar lo que pensaba este capuchino en este momento, porque ella estaba poniendo como un peso moral sobre los hombros del fraile capuchino. Yo al leer el documento, yo comuniqué con alguien en la iglesia católica al lado de mí, aquí en Ann Arbor. Yo dije, ¿cuál es el poder? Hay algo eclesiástico, en el poder de una demanda hecha así sobre el hecho de muerte. Y me decían, bueno, legalmente nada especial, pero es un deber a la verdad y a la justicia que ahora cae sobre Fray Félix. Entonces Fray Félix empezó algunos trámites que describimos en el artículo y volvió. Y ellos, y yo supongo que fueron los dos juntos, tenían que inventar una fórmula, porque una confesión no se escribe, una confesión, una última confesión no se pasa a un juez. Entonces, inventaron esto. Después de haberse confesado, antes de recibir la absolución, le volvió la doliente a asegurar lo mismo, diciéndole que lo que le había dicho no lo decía bajo de palabra de confesión, que lo comunicase al juez para que antes de morir podía hacerle ver. Lo verificó de su palabra bajo de un juramento. Su confesor le prometió que lo haría al otro día. Entonces, y la última línea del documento, escrito algunos días después, el día 13 de enero de 1817 murió María Luisa Coletta. Entonces, el pleito legal se desencadenó lentamente, año tras año. Bueno, primero tardó algunos años en empezar. Luego, un síndico lo llevó, otro síndico. Cada año se cambiaba de síndico. Había muchas maniobras por parte de Lorignac para tratar de evitar, de confrontar un hecho muy sencillo, que era que ella no tenía título ninguno de propiedad sobre Coletta y Andrea o sus hijas, quienes seguían insistiendo que eran todas libres. Entonces, al final, 4 años después de la muerte de Coletta, el último síndico presentaba una solución negociada. Se dejaría caer toda demanda de pago por los muchos años que Lorignac había mantenido a estas mujeres en una esclavitud ilegal, y en cambio Lorignac abandonaría su reclamo para la propiedad sobre ellas. El juez llamó a las hijas para dar su consentimiento, que es interesante porque leyendo el documento se ve que empiezan como individuos considerados como sin personalidad jurídica, y a través del pleito, a medida que el juez y los síndicos vienen siendo más y más convencidos de que tienen un derecho a la libertad, se empieza a tratarlas como si fueran ellas las demandantes. Y al final llaman a las hijas para que vienen para dar su consentimiento. Y cada hija marcaba con una cruz su consentimiento, pero la mayor, y esto lo noté solo después de mucho tiempo, la mayor, Inés Paula Escobar, logra firmar ella misma, y no solo firma, da su consentimiento, dice muy abiertamente: yo tengo que consentir porque me hace falta este papel de libertad para ganarme la vida, ¿no? Pero también ha logrado tener un apellido. Entonces ella es Inés Paula en todos los documentos hasta este momento, y aquí viene Escobar como apellido. No sabemos si ella siempre ha conocido el nombre de su padre
o si ella se ha casado, o si está con... No se sabe. Esto es otro trabajo cuando tengo acceso de nuevo a los archivos cubanos. Entonces, vamos a pasar a la discusión. Voy a señalar solamente 2 elementos de la historia, que no es un relato que pretende ser una muestra de heroísmo individual. Algunas veces cuando lo cuento, alguien me dice, ¡ah, pero Coletta, qué mujer con un coraje, valentía extraordinario! En ciertos niveles ella sufrió hasta el último momento y murió sin saber si sus hijas iban a sobrevivir. Entonces yo lo veo como no tanto heroísmo, sino, y es un relato que no es en absoluto un relato sobre una supuesta receptividad del sistema jurídico cubano a los pleitos. Muchas cosas tenían que estar exactamente alineadas para que este pleito avanzara. No era en nada fácil. Y entonces el hecho de que Coletta y María Andrea no habían hecho alguna demanda antes del año 16, me parece es más bien lo que era mucho más común para personas en su situación. Pero en este caso, la presencia de algunos vecinos, también refugiados, dispuestos a dar testimonios sobre la libertad de Coletta y Andrea en Santo Domingo, era muy importante. La presencia del fraile capuchino. La identidad de la demandada, señora Loriñac, que parece bastante desagradable, y me parece que hasta los síndicos se enfadaron con ella porque hizo tantas maniobras. Todo esto era esencial para que se llegue a un resultado no súper satisfactorio, que era abandonar toda demanda de dinero. Y finalmente, la posibilidad de invocar una vida libre en una jurisdicción ajena era muy importante porque la daba por lo menos un argumento para empezar el proceso. Entonces, se demuestra un conocimiento por parte de Coletta de algunas cosas legales esenciales, que en teoría la libertad legal, una vez ganada, no se podía borrar sin por lo menos un papel o una orden judicial o algo, ¿no? La realidad era otra. Miles de refugiados libres de Saint-Domingue se vieron esclavizados en Cuba y en Luisiana, pero había por lo menos un argumento que se podía avanzar. Y segundo, que su vientre confería la libertad a sus hijas. El principio de partus sequitur ventrem, tan fundamental para la construcción de la esclavitud generacional, podría operar en este caso a su favor. No había en Cuba en estos años un abogado abolicionista para hacer estos argumentos en su forma más fuerte, pero sí hubo una serie de burócratas quienes escucharon los testimonios de los amigos y vecinos de Coletta, observaron las maniobras y faltas de respeto a la institución jurídica por parte de señora Loriñac y finalmente un juez que falló que a las 4 hijas se certificaría la libertad, pero sin un peso de reparación por los años que tanto ellas como sus madres, libres por la ley, habían trabajado sin pago. Entonces, ya, termino con Coletta y abro para preguntas y estoy dispuesta a contestar por una media hora o algo así, como ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, por una cuestión de que tuvimos problemas con la conectividad, obviamente. Está la directora del instituto, del ISIR, que se ha sumado un poquito más tarde, y así le voy a dar la palabra a ella y te voy a presentar con la doctora Sandra Fernández. No sé si me escuchás, Sandra. Sí, te escucho bien, espero que me escuchen bien ustedes. Mis disculpas, pero bueno, estoy acá en el predio de CCT y hubo un inconveniente con los servidores y un corte de energía, así que bueno, estuvimos complicados, así que pedirles disculpas y bueno, y agradecerles. Y en este caso en particular quiero agradecer muy especialmente a la labor que lleva adelante Miriam Moriconi con este seminario que desde el año pasado
Es un seminario de investigación que tiene una preocupación central, como es la problemática del género y de la raza, y me parece que esta actividad no solamente ubica a nuestro instituto en un debate historiográfico, sino que permite que la participación de los colegas Rebeca Scott y de Carlos Venegas honren no solo al seminario, sino también a nuestro instituto por la actividad que llevamos adelante. Como supongo que habrán dicho en el inicio, tiene que ver con, esta actividad, digamos, tiene directamente que ver con la conmemoración del 25 de julio pasado como Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocida como el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y me parece que nuevamente este tipo de actividades resultan centrales y habilitan una articulación entre distintos y distintas colegas del medio argentino y del medio internacional, y permiten que estos temas se constituyan como ejes prioritarios de investigación dentro de nuestro instituto. Así que bueno, mi bienvenida, mi agradecimiento a los participantes y nuevamente mis disculpas por la demora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sandra. También está la doctora Paula Polimene, que es la directora del CEISO. No sé si me escuchás, Paula. No te... Sí, ahora te veo, ahora te encontré. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo también sumarme sobre todo los agradecimientos para Rebeca y bueno, para Carlos, por supuesto, aunque no haya podido participar de esta reunión. Para nosotros es un gusto enorme haber podido escucharla y bueno, como decía Sandra recién, en el marco de esta conmemoración, ¿no? Dotar también a una reunión de carácter científico de una fuerte también significancia política en este momento. Así que bueno, muy, muy agradecidos y muy contentos de poder escucharla. Muchas gracias, Paula. Bueno, y ahora le paso a Noelia, que va a coordinar el debate. Bueno, antes que nada, gracias Rebeca, y hace extensivos los saludos a Carlos por la presentación, y si les parece pueden pedir la palabra por el chat, así yo voy armando una lista para poder ir participando. Somos pocos, así que también pueden abrir sus micrófonos, ¿no? Para intervenir no hace falta que escriban. Sí, no hay problema. Si de momento no hay ninguna pregunta, quiero hacer una preguntita yo, si puede ser. La verdad que bueno, pude leer el borrador del artículo, me pareció un trabajo maravilloso y un trabajo de fuentes tan detallista, porque examinan correspondencia, registros parroquiales, protocolos notariales, cartografía, es realmente increíble. Y en realidad, escuchándote, me surgían otras preguntas que tienen que ver con el hijo varón de María Coleta. Porque pensando en esto que decías al cierre, ¿no? De esta preocupación de esta mujer esclavizada, según ella, ilegítimamente, ilegalmente, porque se consideraba mujer libre, en su lecho de muerte lo que expresa es la preocupación de que esta francesa haga operaciones comerciales con sus hijas. Pero ella había tenido un varón, que por lo que yo entiendo nace en el periodo en el que ella está apresada, al llegar a La Habana. ¿Y qué pasó con ese varón? Digamos, no temió la venta de ese varón porque era una mercancía menos valiosa, porque no tenía una potencialidad reproductiva como las hijas mujeres. Quería preguntarte si pudiste indagar un poco sobre esa otra historia. Bueno, es una buena pregunta.
y gracias por el comentario sobre la cantidad de documentos que hemos consultado, pero el problema es que cuando uno empieza a poder diseñar la historia de vida de una persona como Coletta, el deseo de saber más viene siendo sin límites. Entonces, tengo la impresión de haber podido descubrir cosas sobre Coletta, sobre sus hijas, sobre Pierre Puppet, sobre lo que sucedió en algún momento con la señora Lorignac, mucho más de lo que yo hubiera imaginado posible para una mujer que vivía en estas circunstancias hace 200 años. Pero, ¿qué sucede? Esto, como yo dije antes, viene siendo como una telenovela en la cabeza, en que cada curiosidad sobre cada detalle es fuerte, pero no necesariamente, ¿cómo se dice?, solucionable. No hay una solución, no hay manera. Yo te juro que yo y Carlos, lo que hemos hecho para tratar de saber lo que sucedió con este varón, no hemos podido encontrar traza. Ahora, uno puede hacer hipótesis, pero son como las hipótesis que uno haga en la primera de una serie, de una telenovela, para imaginar lo que puede haber sucedido. Es posible que el padre de este hijo andaba por algún lado en La Habana. Es posible, por ejemplo, que hay un gran incógnito, que el padre tomó alguna responsabilidad para este hijo. No sabemos, ¿no? Además, el chico nació en 1796. Entonces, ya habrá tenido cierta edad en el momento en que la Lorignac empieza a decir abiertamente que Coletta es su esclava. Es decir, que una de las cosas más difíciles a conseguir en este relato es el hecho de que no hay una respuesta, no existe una respuesta a la cuestión si Coletta era o no era esclava en tal momento. Son como categorías de estatus que no se autodefinen en la vida de una persona a cada momento. Entonces, uno puede imaginar, por ejemplo, que la realidad de lo que está sucediendo, que Coletta y María Andrea empiezan a entender lo serio de lo que está haciendo Lorignac solamente a través de los años. Es decir, que yo estoy convencida que, por ejemplo, entre 1796 y 1801, Coletta y Andrea piensan que están haciendo lo que habían prometido que harían, que era trabajar sin pago para reembolsar el costo del pasaje. Entonces, yo pienso que en un primer momento, ellas no imaginan que esta mujer haría un verdadero reclamo de la propiedad sobre ellos como esclavos. Entonces puede ser, por ejemplo, que el chico nace y crece dentro del hogar 27 Calle Amargura y que entra como adolescente masculino en el mercado de trabajo como hombre de color libre. Era, por la categoría cubana de la época, mulato, muy probablemente, porque el padre era blanco. Entonces, es posible que este joven pasa a la categoría de adolescente libre, mientras las hijas menores, por el control que Lorignac está creando sobre ellas y sobre las madres, están más encerrados dentro del hogar. Esto me parece que es lo más probable. Pero como el hijo muere casi al mismo momento que su madre, no aparece en el pleito legal bajo ninguna forma. Está ya muerto en el momento de empezar el proceso jurídico. Entonces, es poco probable que vamos a encontrar una traza. Hemos tratado por los papeles eclesiásticos pensando que tal vez habría algo
y el archivo no permite, el archivo eclesiástico no está organizado de una forma que permite verificar absolutamente si había alguna traza en los papeles eclesiásticos. Esto no es una verdadera respuesta. Yo siempre he pensado que si uno hacía una película, uno tendría que resolver esta cuestión de lo que sucede con el joven. Pero no pienso que, yo pienso que tal vez, que probablemente no era por la cuestión de la capacidad reproductiva, sino probablemente por la edad del hijo y que él pudo salir del hogar, mientras que las hijas eran más dependientes y más sujetos a este proceso. Entonces, aquí tengo que mencionar otra cosa. Estas actas de bautismo son, uno imagina que Lorignac está muy consciente de la inscripción de cada una de estas hijas como esclava. De lo que sepamos, no hay ninguna inscripción del nacimiento del varón que nació en el morro. Entonces, él no está inscrito en ningún lugar como esclavo. Las hijas, cada uno está inscrita como esclava. En principio, como usted sabe, como tú sabes por haber leído el artículo, en principio, al final del procedimiento judicial, el Poder Civil debe mandar una orden o debe mandar un informe al obispo, para que el obispo mandara un informe a la iglesia Santo Ángel Custodio, para que el cura de Santo Ángel Custodio haga una anotación en la margen del libro de bautismo. En principio, el libro de bautismo tiene que tener una corrección en la margen para cada una de las 4 que están declaradas libres. Entonces, Carlos buscó en los papeles para ver si había un papeleo de este tipo y queda un interrogante. No es que no hay, es que no se puede encontrar, que es otra cosa. Entonces, estuvimos para buscar tanto en las versiones escaneadas como en los originales del libro de registro. Y como mencionamos en el... a ver si puedo pasar. Sí. Entonces fuimos a buscar y no hay una rectificación. Entonces, cada uno de los 4 de las actas de bautismo quedaban permanentemente indicando que eran esclavas. Entonces, había una vulnerabilidad que venía del hecho de que normalmente el papel el certificado de identidad que uno utiliza en Cuba colonial es una copia oficial de la partida de bautismo, y para cada una de ellas la partida todavía decía que eran esclavas. Entonces, si guardaban sus papeles de libertad que venían del juez, tenían como un argumento en contra, pero se nota que no se ha corregido el documento original. ¿Otras preguntas sobre cuál? Muchas gracias, Rebeca. Sí, sobre cualquier cosa. Yo, ¿puedo preguntar? Sí, adelante. Hola, Lea. Hola. Bueno, ni qué decirte que me parece maravilloso el texto. Y hubo algo mientras lo leía que me llamó mucho la atención, tal vez porque no es el periodo que yo trabajo y no tengo mucha idea y tal vez parezca o es una pregunta medio obvia, pero me llamó mucho la atención esta frase que dice, cuando Lorignac estaba tratando de no entregar los papeles de las niñas, al reclamo patriarcal de la Dominica Potestas agregaba ahora un reclamo matriarcal de afecto. Eso me llamó mucho la atención. Sí, este reclamo matriarcal de afecto, vos lo venís encontrando como en tus investigaciones, si tiene carnadura legal de algún tipo, bueno, me gustó mucho esto, ¿cómo lo llamás? Reclamo matriarcal de afecto, ¿no? Si puedes elaborar un poquito más en este concepto, frente a lo legal patriarcal, ¿no? ¿Cómo juegan estos dos dominios legales, digamos? Y aparte, recién cuando estabas contando, me preguntaba si habías podido seguir un poco qué había pasado en la casa de Lorignac. Si esta ida de las chicas, este triunfo de las chicas, había de algún modo promovido algún otro movimiento de mujeres esclavizadas en
bajo la órbita de Loriñac. Eso es todo por hoy. Sí, estas son dos preguntas excelentes. Estoy sonriendo porque esta frase del reclamo matriarcal de afecto es una frase que no aparece en el original en inglés y lo hemos puesto al último momento. Es la única frase en todo el artículo que hemos cambiado en la versión traducida al español. Era un poco simplemente para abrir la puerta a una discusión de la cuestión de género y de maternidad en estos términos. Entonces, no es que tenemos todo un concepto complicado de esto, pero lo que llama la atención es la frase que aparece donde Loriñac dice que las quería como que las hubiera criado en sus brazos, en sus propios brazos. Entonces, ella trata de mantener una ficción de como una conexión entre una dueña y las hijas de su supuesta esclava tan fuerte que implica que el juez debe tener confianza en ella, que no va a hacer ningún abuso. Es decir, que hay una discusión complicada sobre la cuestión de quién tendrá custodio de las hijas mientras se pasa por el procedimiento judicial, porque son años y años, ¿no? Y entonces hay momentos en que están en la casa de beneficencia, hay momentos en que están bajo el custodio de alguna mujer en la ciudad, no se sabe muy bien quién es, y luego Loriñac dice, no, ellas deben quedar conmigo mientras se hacen los trámites del Poder Judicial y no se preocupen si el juez dice que tengo que devolverlas al poder del juez, no hay ningún peligro de que yo voy a hacer algo malo porque las quiero como ta. Entonces, esto nos llamó la atención, este esfuerzo como para utilizar la conexión de afecto para reforzar el reclamo de propiedad. Yo lo había visto hace décadas cuando estaba trabajando sobre el periodo de la reconstrucción en Estados Unidos, donde se inventó un aprendizaje que un ex dueño de personas como propiedad podía ir a un despacho y firmar un papel y tomar en aprendizaje 15 o 20 personas que eran los hijos de las personas que habían sido esclavizados, pero como aprendizaje. Y cuando los padres confrontaron los dueños, en el caso ahí de Carolina del Norte, frecuentemente los dueños decían, o las dueñas decían, pero las quiero, esto es un aprendizaje para evitar la acusación de estar actuando con un poder ilegal sobre la persona. Entonces, la palabra matriarcal yo lo eché un poco casi como un juego de palabras, porque ella estaba reclamando legalmente, su abogado, el abogado de Loriñac estaba reclamando dominica potestas, ¿no? Poder como jefe del hogar, muy parecido a patria potestas, el poder del padre. Entonces, jefe del hogar, head of household, dominica potestas, normalmente se asociaba a un hombre, head of household, ¿no? Quien reclama el poder que tiene sobre todos sus dependientes, que sean por lazos sanguíneos o por otros lazos. Entonces, ella, en cierto sentido, manipula esto para presentarse a ella misma como teniendo un doble derecho, dominica potestas, porque es su hogar, y de amor y afecto, porque es mujer que quiere supuestamente a estas hijas. Pero puede ser que la palabra matriarcal no sea la muy buena, pero como la ley romana de donde vienen estos conceptos era muy, muy patriarcal, era una cierta ironía en el uso de este concepto por una mujer. Entonces, es como una pista para futuras investigaciones. Y tu segunda pregunta, recuérdame, yo no lo anoté. Si había algún tipo de seguimiento después de lo que había pasado en la casa de Loriñac. Sí, yo pienso, bueno,
primero, no sabemos, porque conocer la interioridad de la casa en el 27 Calle Amargura hace 200 años es un poco difícil. Pero dos cosas. Pienso que había probablemente un efecto dentro de la comunidad de los refugiados de Saint-Domingue, en este barrio, porque la gente vivía cercano, ¿no? Y que el hecho de que las hijas de Colette hayan podido lograr su libertad probablemente circulaba como noticia. Dentro del hogar de Lorignac, probablemente era un logro que no se podía repetir porque los demás, si venían de otros lugares y no de Saint-Domingue, entonces no tenían esta palanca inicial del argumento yo soy mujer libre que llegué bajo la bandera española en 1796 protegida por el rey de España como mujer libre, que es el argumento que teóricamente las refugiadas podían utilizar. Pero una joven que estaba tenida en esclavitud en la casa de Lorignac, si era cubana, nacida en Cuba, o si era africana, comprada del barco, no tendría este argumento. No habría una base para ir al síndico. Esto es una cosa que el síndico, se ha discutido mucho el papel del síndico procurador en Cuba, porque parece como un mecanismo para la búsqueda de la libertad. Pero yo pienso que insistimos en que si una persona se acerca al despacho del síndico y no tiene un argumento legal, tiene solamente la gran injusticia de su situación, el síndico no la va a representar. Entonces, alguien que viene y que dice, Lorignac es una pesadilla, nos pega, nos hace trabajar, no es justo y mis compañeros ya han salido de la esclavitud. Si no tiene algún argumento de tipo, vengo de Santo Domingo con mi libertad, el síndico simplemente no va a actuar. Entonces, esto es uno de los problemas de la utilización de este tipo de documentación, que nosotras como investigadoras estamos leyendo estos pleitos extraordinarios con testimonios y con el éxito al final. Pero esto es porque todos los demás están invisibles, porque el síndico ni va a anotar en su libro. El síndico simplemente va a decir a las personas que se vayan, porque la definición del trabajo del síndico formal, jurídico, es que limita la insubordinación de los esclavos. Entonces, su papel es doble. Si hay un argumento que le parece plausible, él tiene que tomar lo que sería la personalidad jurídica de esta persona, lo reemplaza. Pero si él piensa que es una insolencia o una insubordinación, simplemente rechaza a la persona. Dice de irse a la casa. Entonces, me parece poco de lo que no hemos visto ningún otro pleito en contra de Lorignac, y la Lorignac vive por 30 años más y sigue comprando cosas y haciendo cosas, y es una mujer muy activa. Si algún otro investigador quiere seguir Lorignac por los escritos de los protocolos notariales, ella está. Otras preguntas. Veo que Miriam, veo tu mano. Sí, si no hay nadie anotado, ¿no? Adriana, perdón, Adriana no sé si pidió la mano antes y la bajó rápidamente, en todo caso, si puede intervenir después de Miriam. Sí, no, a raíz de lo que le respondiste a Lea, pensaba también que un concepto que podría fungir para ver esta cuestión, este giro así emocional de la dominación, es el de maternalismo. Maternalismo, sí. Más que sí, son las dos cosas, la cuestión del dominio, puede ser matriarcal, pero la cuestión del giro emocional que toma el vínculo de subordinación me parece que podría ser maternalismo. Sí, sí, eso me parece una buena sugerencia, y todavía hay tiempo para mejorar la frase, porque está bajo consideración y no está publicado esta frase. Entonces, sí, es un maternalismo, y además, y esto es especulativo, pero
Lorignac no tiene niños, no tiene hijos. Entonces ella construye a su alrededor todo un mundo femenino de criadas, lo que ella llama esclavas, de estas cautivas muy jóvenes. Y hemos entrado en una casa, con Carlos, hemos entrado en una casa al lado de la casa de 27 Calle Amargura para tratar de entender un poco la estructura de la casa. Y se ve que es un espacio reducido y es muy probable que las hijas de Coletta y Andrea y las cautivas africanas dormían en el suelo en la parte de atrás de esta casa. Entonces es un poco como si, de una forma un poco perversa, Lorignac construye una cosa que es una empresa perfectamente capitalista de comprar a chicas jóvenes y venderlas 5 o 6 años después, y a la vez como un sustituto de familia. Las dos cosas se entremezclan, y en este caso el maternalismo, que es un poco una cosa que ella emplea para hacer como un poder más fuerte del poder maternal en sentido literal de la maternidad que Coletta y Andrea tienen con respecto a sus hijas. Entonces me parece, es una buena frase. Matriarcal solo en el sentido de que es una versión femenina de lo patriarcal. Entonces tiene como las dos cosas mezcladas, una versión femenina de lo patriarcal como dueña y ¿cómo se dice? Head of household, dueña. Sí, sí, dominus, me sale. ¿Qué Sí, dice? sí. No me sale la palabra en español, no sé. La palabra en español de head of household. Head house, es head house. Señora, señora, ama. Sí, Sería. como ama de la casa, como Jefa de hogar. Sí, sí, pero en el contexto esclavista sí sería. Ama, es ama. correcto. Como que tiene dominio. Con el dominus, claro, el dominus. Sí, dominio sobre el domus, pero mujer. Entonces no es exactamente matriarcal, pero lo ha transformado con este maternalismo. Parece ser una casa sin varones, ¿no? De lo que sepamos. Tal vez Sí, hay muy interesante. Sin varones. Es una estructura así. Pero me encanta tener esta discusión porque hemos dejado esta nueva frase un poco como un indicio de alguna discusión futura, y aquí lo tenemos y podemos implementar. Sí, y la otra cuestión es sobre el tema de cómo pensar la intervención del fraile. Es verdad, o sea, a lo mejor no habría un encuadramiento de potestad jurisdiccional respecto del estatus de María Coletta, pero hay una expresión conceptual que ha utilizado Jorge Trasloceros cuando estudia justicia eclesiástica, los tribunales de justicia eclesiástica con los indios en México, que es el de acción judicialmente orientada, es decir, no judicialmente orientada, es decir, acciones que no teniendo una potestad jurisdiccional concreta, ni ningún argumento jurídico como base, tienen una impronta muy fuerte. Por ejemplo, en la atribución de un estatuto. Generalmente se piensa que, bueno, que los párrocos o los curas que inscribían a las personas tenían el poder de, asignarle un estatuto social. Yo creo que además, en este caso, está la asignación de un estatuto jurídico, y que no hay ninguna otra instancia que lo revierta. O sea, y que revertirlo, como vos bien expusiste, digamos, uno va al acta, a la partida de nacimiento, y no está la rectificación de ese estatuto que pide María Coletta. Rectificarlo implicaría una acción judicial.
un proceso judicial. Entonces, esto quiere decir que en alguna medida el agente eclesiástico, ya sea religioso o secular, son protagonistas activos en la asignación de estatutos jurídicos. Y esto es doblemente significativo en el momento en el que está ocurriendo todo esto. Se supone que en el periodo borbónico hay un retaseo de la potestad jurisdiccional eclesiástica. Esto es Pero bien. no se lleva a la profundidad de lo que siguen haciendo las instituciones eclesiásticas, en este sentido, que siguen teniendo la hegemonía en el registro del nacimiento de las personas, que es cuando se le asigna todas estas etiquetas raciales, sociales, estamentales, jurídicas. Entonces me parece que es una beta hermosa para poder ver esto también, ¿no? Esto es muy interesante. La cosa se complica precisamente porque durante el procedimiento hay el trienio liberal en España y se supone que van a disolver la comunidad de los capuchinos. Entonces, y además el obispo odia a los capuchinos porque son demasiado independientes. Entonces, cuando viene la orden de que hay que disolver las órdenes de monjas y de frailes, el obispo dice, bien, empezamos por los capuchinos, ¿no? Que ya él piensa que son fuera de su control. Entonces, yo pienso que veo una línea de análisis como que tú sugieres, que es que como es el cura de Santo Ángel Custodio quien ha ayudado con este fraude, entonces esto tal vez daría una cierta autorización moral, aunque no literal, no jurídico, al fraile capuchino, porque la iglesia ya está complícita en lo que ha hecho Lorignac. No sé si tú estabas pensando en esta línea, pero en este sentido, el fraile Félix tiene como una doble o triple obligación. Tiene una obligación porque le han contado que hay una mentira, que hay un fraude, que es la esclavización ilegal. Tiene una obligación porque él es la persona quien ha tomado la última confesión. Y tal vez también tiene una obligación dentro de lo que es todos los procesos sacramentales, que en su caso son los últimos sacramentos cuando la persona está en lecho de muerte, que es precisamente la obligación formal de los capuchinos en La Habana. Tienen este rol, que cuando alguien está agonizante y no tiene otra persona para atenderle, los capuchinos tienen que hacerlo. Entonces, en cierto sentido, el Fray Félix está entrando en todo un trama que empezó en 1801, con la inscripción de la primera hija como esclava en el libro de los sacramentos. Esto sería un poco en la línea en que tú estás pensando, que hay como una jurisdicción imaginario entre curas y personas que son formalmente en la situación de dar el sacramento y etiquetar al mismo tiempo. Gracias, Rebeca. Sí. Bien, le damos la palabra a Raúl. Bueno, gracias. Bueno, el trabajo y la exposición me encantó. Es una historia fascinante. En realidad, como otras veces, lo que más me gusta es cómo lográs de detalles que probablemente una lectura demasiado rápida pasaría por alto, encontrar nudos de problema. Me parece fascinante. Te lo digo. Es casi una clase lo que hemos escuchado, o más que una clase. Yo tengo dos preguntas. Yo no soy un especialista en esto, pero vos conocés mucho la documentación
de este periodo y del periodo posterior, a mí hay dos cosas que me llamaron la atención. Muchas, pero hay dos voy a hacer nada más. Uno, me llamó mucho la atención la afirmación, que el testimonio empiece con la palabra yo. Eso me llamó, si lo encontraste en otros casos, ¿qué hay atrás de eso? Me sorprendió. Y también la alusión a la revolución de los negros. No insurrección, no la guerra, no, digamos, podría haber empleado cualquier otra calificación, pero la que eligió me encantó, además. Esa es una. Y la otra, saliendo un poco del texto, pero más para el ambiente, conocer mejor el ambiente. Vos lo dijiste y está en el texto, parece haber un cierto apoyo en el vecindario, en testimonios que no aparecen, que a partir de esto, ¿qué relaciones se entablaron entre los esclavos libres o libertos, los miembros de la diáspora, digamos, de San Dominique en Cuba, con el resto de la comunidad afrocubana? ¿Había redes de solidaridad o de confrontación, o de cómo se articularon? Eso, sí, podés saber algo al respecto. Raúl, tú conoces el fenómeno de una pregunta a la cual la única respuesta adecuada sería: qué buena idea para una tesis doctoral de alguien, ¿no? La relación entre los refugiados de San Domingo, Santo Domingo, dentro de La Habana, con los habaneros, los cubanos y los africanos recién llegados, es un tema que podría ser bien interesante, podría estudiarse, porque tenemos un listado de cada habitante de La Habana en 1810, calle por calle. Es decir, que alguien podía reconstruir el espacio físico y podríamos imaginar una estrategia utilizando protocolos notariales y por ejemplo, actas de casamiento, de bautismo, de quién es madrina de quién. Sobre todo buscar, por ejemplo, las madrinas y los padrinos en las actas de bautismo para ver cuáles son las relaciones. Yo pienso que es una muy buena pregunta. No tengo la respuesta. Puedo decir dos o tres pequeñas cosas, ¿no? Ramona Jacoba es la viuda de un revolucionario haitiano y es vecina de Coleta y da testimonio bien fuerte. Da un testimonio absoluto de que el estatus de Coleta era de libre, que ella misma había insistido en que Coleta debería demandar sus derechos. Entonces, esto es francamente sorprendente. Ahora, es una viuda de un revolucionario que había luchado bajo la bandera española. Entonces, ella tiene derechos como viuda de un oficial. Pero esto sugiere, para cualquier persona que ha leído el libro de Julia Scott sobre The Common Wind, de las noticias de San Domingo, uno se imagina que se ha contado muchas cosas en torno a las mesas de casas en La Habana sobre lo que había sucedido en Haití. De hecho, esto es uno de los argumentos de Ada Ferrer, que todo el mundo en Cuba estaba hablando de Haití, que muy lejos de ser invisible o silenciado, eran las noticias más llamativas de toda la colonia durante años. Y ahí, dentro de La Habana, en el centro de la ciudad capital de la colonia, hay no sé, centenares de personas que lo habían visto ellos mismos, tanto los soldados cubanos españoles que habían luchado como los refugiados. Entonces, es
Es una muy buena pregunta. Y yo pienso que el libro de Ada Ferrer empieza a abrir esta puerta, pero lo mejor sería que alguien haga algo sobre el terreno en La Habana, trabajando con el espacio físico de la ciudad. Porque la idea de que la viuda de Biasú estaba allí hablando de todo lo que ella sabía, y ella sabía muchas cosas, porque había luchado al lado de su esposo, y que era amiga de Coletta. Entonces yo pienso que es implícitamente es un lugar de intercambio de ideas y de noticias, pero semi escondidos. Es un poco sorprendente que surge en este pleito. Yo pienso que tal vez Ramona Jacoba se ve como invulnerable porque tiene una subvención como viuda de oficial español, pero siendo mujer negra de Saint-Domingue, tal vez puede decir lo que le da la gana. Es sorprendente. Segunda, tu primera observación de que se utiliza el yo y que ella dice revolución de los negros. Ahora, como tú, a mí me impresiona este comienzo de la confesión de Coletta, y lo llaman confesión dentro del legajo. Ahora, una pequeña duda, no es una duda, pero un caveat. Hay probablemente 3 o 4 personas en el lugar donde Coletta está dando esta confesión. Hay Fray Félix, hay Coletta y a la persona que lleva la pluma, porque no es la mano de Félix. Tenemos muchos ejemplos de la correspondencia de Félix con el obispo y tiene una mano, un handwriting muy, muy diferente de lo que aparece en este documento. Entonces, hay 3 personas y el relato pasa del primer al tercer persona a través de los párrafos. Entonces son más o menos 4 páginas y empieza siendo yo, María Luisa Coletta, y luego pasa al tercera persona. Entonces no se puede garantizar que la palabra revolución salió de la boca de Coletta, aunque parece probable. Parece probable y además parece probable que habrán leído el texto al final, como en cualquier procedimiento jurídico, que el escribiente lo habrá escrito y probablemente habrá dicho, bueno, vamos a tomar tu juramento, te leo lo que he escrito. Entonces yo pienso que estamos frente a una expresión bastante individual de Coletta, pero sin garantía de que sea textualmente lo que entró en los oídos del escribano. No sé si esto, no sé, pero a ti, ¿tú has visto eso de siendo yo como primeras palabras de un documento? Para mí no lo he visto. No, parece como un formulario semi-jurídico, pero no jurídico, tal vez como estaba diciendo Miriam, algo que en la mente de la persona esto lo hace oficial, pero es una... No, me llamó la atención por eso. Sí, sí. No tengo memoria de haber visto nunca esa manera de dirigirse. Sí, pero uno puede imaginar que el escribiente o Coletta piensa que así se habla frente a un juez, porque ella, de hecho, ya ha dicho, nosotros sabemos que ningún escribiente hubiera sido presente la primera vez cuando ella lo contó por primera vez al fraile. Solo es la segunda visita cuando el fraile regresa con escribiente. Entonces parece que ella regresa con escribiente porque se ha puesto de acuerdo que lo llevará a un juez, aunque tarda 2 años en hacerlo, pero se ha puesto más o menos de acuerdo. Es complicado porque él también ha hablado con Lorignac y Lorignac dice que las va a liberar, y luego no lo hace, etc. Pero me parece que es como una, no sé si ustedes utilizan la palabra vernacular, pero es como un concepto popular o un concepto de... Vernáculo, sí. Vernáculo, como un concepto vernáculo de lo que lo haría más oficial, diciendo así. Pero es empezando con
presente progresivo, gerundio, no me acuerdo cómo se llama en gramática, pero siendo yo María Luisa Coletta. Es interesante. Tenemos dos intervenciones más. Voy a leerte resumidamente la pregunta de Adriana Juárez, porque me comentaba que tenía problemas con el audio, que bueno, antes que nada te felicita por tu exposición, y quiere que le cuentes un poco sobre el trabajo de fuentes, ¿no? Sobre el trabajo de archivo, la variedad de fuentes consultadas. Creo que va por ese rumbo las preguntas que nos dejó en el chat. Bueno, a mí siempre me encanta trabajar de fuentes, pero es como una temática inagotable, no quiero aburrir a la gente, pero como se ve, yo empecé, de hecho yo llevo mucho tiempo trabajando sobre pleitos de libertad, casi tengo como mi trayectoria es como circular. Yo empecé a la edad de 28 años leyendo documentos en el Archivo Nacional de los Estados Unidos de mujeres ex esclavas en la reconstrucción en Carolina del Norte, y aquí estoy con mis 71 años trabajando sobre demandas de libertad de mujeres en Cuba que vienen de Saint Domingue. Entonces siempre escribo la misma cosa desde otras ópticas. Entonces la idea de tener en las manos una demanda de libertad tan amplia que tenga 100 hojas. Esto es como sentarse a una mesa frente a una cena magnífica, ¿no? Porque uno imagina que puede haber muchas cosas dentro. La más gran frustración es cuando el expediente que aparece en la carta, uno lo pide, uno lo espera, llega y es pequeño. Esto era grande. Entonces el trabajo con el documento implicaba dos cosas a la vez. Primero, transcribir muy cuidadosamente cada palabra de la confesión. Y entonces ya en 2016 habíamos mirado, transcrito y discutido entre nosotros, yo y Carlos y Jean Ebrard y cualquier persona que me escucharía, ¿no? Leyendo estas 4 páginas de la confesión y preguntando cuáles eran las frases, las palabras, los apellidos, cualquier cosa dentro de la confesión que se podría tirar como un hilo. Entonces, primero llegó felizmente la palabra poupée como su dueño en Saint Domingue. Entonces, como yo había trabajado en archivos franceses, hice todo lo que podía imaginar para encontrar un poupée. Entonces esto toma tiempo, pero finalmente encontré quién era Poupée. Era un hombre que había trabajado, tenía un expediente complicado, había estado en Luisiana, en Saint Domingue, en Cuba, en Saint Domingue de nuevo. Era traficante de cautivos africanos para Luisiana y luego para Saint Domingue. Y había muerto casi exactamente como dijo Coletta. Es decir, que había muerto en el momento de la llegada del general Galbaud en 93, la pugna entre el general Galbaud y los comisarios civiles, y murió, dijo un amigo de Poupée, trágicamente. Entonces, esto más o menos confortaba la hipótesis de que sí había estado una persona que había muerto en este sentido. Luego, entonces seguimos como 10 o 12 pistas utilizando palabras de la confesión. Luego hemos pasado a los testimonios y la misma cosa otra vez. Fue Carlos quien descubrió que Ramona Jacobi era la viuda de Jean de Biassou. Entonces esto fue como extraordinario. Y luego fue Andrew Walker quien dijo, sí, pero mira, ella vive... La iglesia más cercana a la plantación Poupée es la iglesia de Petit-Anse. Es allá que se encuentran Jean-François y Biassou para hacer la conspiración de su sublevamiento. Entonces, cada cosa que hemos tirado daba para otra investigación. Y luego, después de tantos años de trabajar sobre esta región, hay preguntas que uno se plantea. Si Poupée era terrateniente en Saint Domingue durante la Revolución, tal vez uno de sus herederos habrá
hecho una demanda de reparación del gobierno francés en 1820 y tanto, cuando Haití independiente paga la gran reparación a Francia. Entonces yo sabía dónde quedaban estos relatos, en Aix-en-Provence, y felizmente sus herederos sí habían hecho una demanda que da 20 páginas de descripción de la plantación y todo. Entonces, esto fue un poco la táctica, era declararse, casarse en cierto sentido con esta microhistoria, decidir un poco irracionalmente, no leer más pleitos, dejar todo lo que estaba en mi plan de trabajo y trabajar nada que Coletta durante 3 años. Esto es la microhistoria, es un caso de, no sé, es como, what do you call it? Obsessive compulsive neurotic disorder bien controlado, ¿no? Decidir que una cosa es esencial y era conocer más sobre Coletta. Entonces, no es una técnica aconsejable para jóvenes, porque implica tomar muchos aviones y seguir muchas pistas que pueden terminar en un muro de ladrillo. Era perfectamente posible que no haya más información sobre esta mujer en La Habana hace 200 años, pero por suerte el mundo revolucionario del Caribe en esta época es un mundo que genera documentos, crea documentos. Entonces yo fui también a... Bueno, mi táctica de investigación es un poco loco. Fui a Londres para ver si algunos oficiales británicos en barcos cerca de Le Cap en este momento habrán descrito el momento de la salida de la fragata Minerva. Yo fui a buscar a oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas a ver cómo encontrar la fragata Minerva, cómo describirla. Esto es it's crazy. Es una técnica bueno, que da muchos resultados en el sentido microhistórico, pero uno no puede generalizar a partir de lo que uno describe. Entonces yo siempre digo que Coletta no es típica, no es representativa, esto no demuestra que los esclavos en Cuba tenían acceso a la justicia, ni mucho menos. Lo que demuestra es la dinámica interna de una demanda de libertad a través de la vida completa de la persona. Entonces, otro tipo de investigación histórica. No da para... Una vez alguien me preguntó de forma un poco agresiva, Rebeca, esta microhistoria es bien interesante, pero ¿esto hace que vamos a reescribir los libros de texto o no? Entonces yo no sabía qué decir, porque yo no iba a reescribir ningún libro de texto. Cuando lo conté después a mi hijo, él me dijo, bueno, mamá, tú deberías de haber dicho, no cambia la manera en que lo escribimos, pero espero que va a cambiar la manera en que los leamos. Voy a leer, cuando uno lea la revolución haitiana, en vez de imaginar nada más que hombres fuertes con machete en la mano, uno va a pensar también a una joven con 13, 14, 15 años errando por el campo, buscando algún abrigo, llegando a Bayajá, poniéndose a servir como sirviente y tomando el barco porque el chico quien es padre de su hija desapareció. Bueno, entonces cambia la manera, mi revolución haitiana ha cambiado a través del estudio de Coletta, de Rosalie, que algunos conocen del libro Grados de Libertad. Bueno, así es. Muy bien, muchas gracias. Sí, y me vas a mandar lo del chat, tal vez Adriana. Todo vamos a mandar. Una copia del chat y mandármelo por email, porque normalmente evito de mirar el chat por no distraerme. No hay problema, te enviamos todo. Y tenemos, si puede ser una última intervención, pidió la palabra Magdalena. Sí, Magdalena, hola. Que por poco nos conocimos en 2019, la segunda semana de marzo.
de 2020, que cayó la pandemia una semana antes de tu supuesta llegada a Ann Arbor y tuvimos que cancelar todo. Sí, entonces, mucho gusto. Ahora nos vemos. Mucho gusto, nos conocemos solo por intercambios de mails múltiples y una visita fallida. Bueno, muchas gracias igual y muchas gracias a Lishir y a Miriam por organizar y darnos esta oportunidad que tratamos ya con Raúl también de organizar un encuentro con el Seminario de Historia Popular que no fue posible, así que celebro doble esta posibilidad. Y es de las cosas buenas de la pandemia, pensaba, así como nos transformó la vida en maneras horribles a todos, una de las únicas pocas cosas buenas es esta posibilidad de encontrarnos virtualmente estando en ciudades y en países tan distintos. A mí me encantó el paper, no lo leí ahora, me perdí el matrilineado porque lo había leído en inglés y no lo alcancé a leer en esta versión, pero me encantó y creo que tu historiografía nos ha cambiado la manera de ver muchas cosas y no solamente la revolución haitiana como en este caso. Yo nada más pensaba que otra vuelta de tuerca que hace tu trabajo y que nos muestra de las cosas que no se dijeron, además de las que se dijeron, es esta cuestión de pensar en los capuchinos, ¿no? Cómo conecta también como una historia más intelectual de esta tradición de los capuchinos, de su tradición de temprano abolicionismo, de Jaca y compañía, y cómo impactaba, y yo siempre me preguntaba esto, cómo esos producciones letradas, expertas, se habían traducido en el funcionamiento de los capuchinos como congregación y en la cabeza de estos curas a cargo de, bueno, en este caso de levantar confesiones, y bueno, vos haces un rastreo y era un poco para cómo habías realizado esa conexión y ese rastreo y la centralidad que puede tener ese mundo tan alejado de las ideas, de la práctica confesional y política concreta. Sí, esto es bien interesante porque yo había leído sobre Jaca hace años, porque se ha conocido desde hace por lo menos, no sé, 40 años, la existencia de estos trabajos por escrito por dos capuchinos del siglo XVII y sus peripetí, ¿cómo se dice? Sus viajes, y también el hecho de que algunos capuchinos del siglo XVII habían tratado de negar los sacramentos a los dueños de esclavos, argumentando que era contra la natura y una injusticia, y que les habían inmediatamente tomado preso en Cuba y les habían mandado a España para la justicia, pero que los capuchinos habían dejado un trabajo sobre esta cuestión de la esclavitud. Y esto en los años 70, 80, 90 había algunos escritos sobre esta temática, mayoritariamente un poco dentro de la historia religiosa y de los admiradores de los franciscanos más generalmente. Pero yo había hablado de esto muchas veces con alumnos y felizmente un doctorando de la Universidad de Michigan empezó a trabajar precisamente, que él mismo era capuchino antes de hacer su doctorado, y había empezado a trabajar esta temática. Entonces yo tenía estos capuchinos del siglo XVII un poco en el rincón de mi cabeza. Entonces, cuando llegué a esta parte del artículo, lo mandé a Richard Reinhardt, este doctorando, y él hizo algunas búsquedas dentro de fuentes que yo no conozco, que son fuentes eclesiásticas, y me mandó un mensaje diciendo, hey, Rebeca, hay monjas de Oaxaca que han publicado la historia de Colette antes de su canonización, ¿cómo se dice? Canonization, de hacerse santa. Antes de ser santa, Colette de Corbie, una figura del early modern francés, era muy admirada por grupos de monjas y que obraban para que sea declarada santa. Entonces, esto para mí entró la parte más
imaginario del artículo que no he discutido hoy, que es que parece que el nombre Coletta, es algo que María Luisa toma para ella misma después de llegar a Cuba. De lo que sepamos, es difícil estar segura. Ella siempre era simplemente María Luisa. Y luego cuando el nacimiento de su segunda o tercera hija, no me acuerdo cuál era, ella empieza a utilizar también Coletta. Entonces, ¿quién era Santa Coletta? Bueno, ella era la protectora de mujeres embarazadas y de madres. Entonces, no era imposible imaginar que si las monjas del convento de Santa Clara en La Habana, que queda como a 4 cuadras de la casa de Loriñac, celebraron cada año una fiesta de Coletta, a Santa Coletta, y esto es algo que solo Carlos Venegas podría descubrir, un tal detalle de la historia de La Habana, que la imagen de esta santa protectora Coletta sería algo importante para María Luisa Coletta, y que conecta con la idea de que algo del mundo de la iglesia, algo del mundo espiritual del catolicismo era importante para ella. Y el hecho de un franciscano capuchino ser la persona que ella quiere que tome su última confesión, no era casual, no era simplemente porque los capuchinos vivían al lado, era una parte del mundo espiritual de María Luisa Coletta. Ahora, esto es una interpretación tirado un poco así, no sé qué se dice en español, ¿no? En francés se habla de tirarlo por las orejas, ¿no? Es exagerado, yo no puedo jurar que todo esto sea completamente confirmada. Pero este diálogo con alguien trabajando sobre los capuchinos nos ayudó a pensar todo el mundo de dónde venía la esperanza que Coletta finalmente, hacia el final de su vida, tenía, que hizo que ella tomaría esta decisión de rechazar la absolución, poner en riesgo su alma para poder tratar de trabajar directamente en la justicia. Ahora, Fray Félix Capuchino, ahora he estudiado cada detalle sobre su vida. Él no era un jaca, no era un gran pensador capuchino con un pensamiento de la liberación, de teología de la liberación avant la letra. Era un hombre que se quejaba mucho, que no quería tomar responsabilidad, que quería volver a España. Era un tipo no súper simpático ni súper valiente tampoco. Pero tenía por lo menos lo suficiente confianza y tal vez, esto a la pregunta de Magdalena, tal vez algún conocimiento de los antecedentes de los capuchinos, que ya no eran abiertamente abolicionistas como habían sido en el siglo XVII, pero sí había como una responsabilidad moral a apuntar una injusticia de este tipo, y que la idea de que Loriñac tenía a las mujeres como bienes usurpadas, y esto sí que es cercano a la idea del siglo XVII de que toda propiedad sobre personas africanas era una propiedad usurpada. Entonces, sí, es verdad que en este artículo hay cosas que dejamos un poco como sugerencias y esperamos que otras personas puedan seguirlo, porque esto es otro tema que podría ser interesante, es mirar un poco más los capuchinos del siglo XIX, pero eran pocos, eran como 5 o 7 en La Habana, no era un grupo muy grande.
Gracias. Yo después de haber dicho que no iba a poder sobrevivir 2 horas de hablar en castellano, aquí estamos, 2 horas. Voy a entrar en colapso lingüístico total dentro de Bueno, 5 minutos. muchísimas gracias, Rebeca. Un abrazo fuertísimo. Y sí, la aplaudimos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu disposición, por tu esfuerzo, por darnos de esta otra manera también abrirnos nuestras cabezas. Nos veremos en Argentina en algún momento, como yo estaba diciendo. Ojalá. A principios de la discusión. Tengo una sobrina en Ushuaia, entonces Rosario, Mendoza, Buenos Aires, todos están más cercanos que Ushuaia. Entonces vamos a vernos. Ok. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por la participación. Y cualquier persona que quiera plantear otra pregunta, no hesiten en mandarme un mensaje por email a rjscott@umesh.edu. Ok. Bueno, y a las colegas, están siempre abiertas las puertas del seminario cuando quieran presentar trabajos, para discutir, para intercambiar, por supuesto.